El gobierno de Estados Unidos ordenó revisar las licencias de emisión de Walt Disney Company, propietaria de la cadena ABC, tras un polémico comentario del presentador Jimmy Kimmel sobre Melania Trump. La medida impulsada por la Federal Communications Commission abre un conflicto entre la regulación mediática y la libertad de expresión. La decisión ha generado críticas desde sectores políticos y regulatorios que advierten una posible vulneración de la primera enmienda de Estados Unidos. Mientras el entorno del presidente Donald Trump exige sanciones, voces dentro de la propia FCC califican la medida como ilegal y sin precedentes. Y por supuesto, para conversar de este tema, Nico, estamos con una gran invitada esta mañana en Turno AM. Bienvenida, Natalia Riquelme. ¿Cómo te encuentras? Sí, periodista, experta de comunicación en asuntos internacionales. Es por eso que queremos comentar qué pasa con esta decisión, la FCC, qué es, etcétera, y por qué es importante leerla desde Chile. Porque a primera vista es el viejo conflicto entre Donald Trump y un presentador de televisión. Es como si el presidente Kass se enoja con Neme. No, estoy a la altura. Con Neme. Es como si el presidente Kass se enojara con Neme. Yo creo que es más factible contigo. No, pero Neme de pronto hace sus críticas. Sí. Imaginemos que él usara Anatel como una herramienta. Anatel y usara la mezcla entre Anatel y el CNTV como una herramienta, ¿no? Así funciona. Cuéntanos un poco. Sí. Mira, la novela, es cierto, que protagoniza Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, la verdad es que está lejos de terminar, porque, como ustedes lo mencionaban, ¿cierto? Hubo un pleito, ¿cierto? Un cruce comunicacional entre el presentador Jimmy Kimmel y el presidente de Estados Unidos, porque, claro, él hizo una burla, ¿cierto?, sobre Melania Trump, la esposa del presidente de Estados Unidos, porque le dijo que tenía el brillo de una viuda en espera. ¿Eso lo dijo cuándo? Esto lo dijo el fin de semana en su programa y, en definitiva, esto fue justo un par de días antes del tiroteo, el famoso tiroteo que hubo en la Casa Blanca en la cena de corresponsales. El sábado. Claro, sí. Y claro, bueno, esto finalmente, en ese contexto, ¿no? Ya que Jimmy Kimmel dijo esto, un par de días después pasó lo del tiroteo, Melania Trump, ¿cierto?, lo catalogó, tildó esta retórica, ¿no?, de odiosa y violenta, y también por su parte Donald Trump en su red social, ¿cierto?, Truth Social, puso que, claro, que llamó como a desvincular, ¿cierto?, de la ABC a Jimmy Kimmel. A ver, es como si, por ejemplo, Neme dijera como de forma figurada en la tele, a propósito de algún error de Mara Sedini, Mara Sedini tendría que pegarse un tiro. Claro. ¿Cachai? Es como una cosa figurada que días más tarde decanta en un hecho violento, que es esta cena. Claro. Y a través de eso, Donald Trump dice, ¡paren! Es un chiste negro, igual. Es humor muy negro, satírico. Sí, claro. Entonces, bueno, al final los dos, en el fondo, cada uno en sus respectivas plataformas comunicacionales, llamaron a desvincular, ¿cierto?, a Jimmy Kimmel de la ABC. La ABC, la American Broadcasting Company, que es una de las 4 más grandes de Estados Unidos y que también es propiedad de Disney, que es la más grande del mundo, la compañía de entretenciones más grande del mundo. Entonces, esto ha escalado, ¿cierto?, ya, como ustedes lo comentaban, ¿cierto?, a niveles ya, en el fondo, la gente habla de esto, la prensa en Estados Unidos habla de esto, hablan, como tú lo decías, Geraldine, de una arremetida contra la libertad de prensa, contra la libertad de expresión. Y esto es relevante porque este estipulado aparece en las primeras líneas de la primera enmienda. Y esto a su vez es relevante porque la primera enmienda, y en particular la libertad de expresión y la libertad de prensa, forman parte del núcleo de la doctrina constitucional de Estados Unidos. Es muy fundamental la libertad de expresión y la libertad de prensa. Entonces, bueno, finalmente está todo este cuento con las licencias, ¿cierto? Esta arremetida que inició la Comisión Federal de Comunicaciones en contra de Jimmy Kimmel. Y ahí aparece Disney, tengo entendido. Exacto, sí, porque a la ABC es propiedad de Disney. Entonces, en el fondo, es como una arremetida, en el fondo, contra Disney. Y esto se suma a la larga lista de antecedentes en donde Donald Trump, ¿cierto?, acusa a periodistas, los insulta. Dijo que, por ejemplo, hace unos años atrás dijo que CNN emitía fake news. También el New York Times ha estado como en la mira de Donald Trump. Entonces, en el fondo, lo que hace Brendan Carr, ¿cierto?, que es el líder, el que lidera la Comisión Federal de las Comunicaciones, es adelantar las licencias de la ABC en particular, que tiene 8 cadenas de televisión. Entonces, ellos necesitan 8 licencias por adelantado, porque esto es cada 8 años. Las licencias dependen del formato de las comunicaciones, porque hay licencias para las telecomunicaciones, hay licencias para la radiodifusión y hay licencia para los radioaficionados. Entonces, en este caso, era cada 8 años que había que revisar las licencias. A Disney y por ende a la ABC
no le tocaba hasta dentro de 2 años, que era el 2028. Es como que el Consejo Nacional de Televisión y las... A ver, no. La FCC, que es parte de esto que está Brendan Carr, es como una mezcla. En realidad exactamente es una mezcla entre la Subtel, Claro. la Subsecretaría de Telecomunicaciones, que reparte las licencias, que son los espacios radioeléctricos para poder transmitir, con el CNTV, juntos. Exacto. Entonces, incluso, ustedes saben de que en Estados Unidos no se puede decir la palabra fuck en televisión abierta y hay una norma que si tú transmites, tienes 30 segundos de... Cuando dicen vivo, no está en vivo. Son 30 segundos. Entonces, por eso cuando hay un fuck en televisión abierta, suena el pito. Eso no, por ejemplo, no cabe en cable. Es como el Claro. Pero eso no cabe en cable. En cable se puede, por eso HBO puede. Pero en la televisión abierta no se puede. Esas son las distancias. Ahora, lo que quiere decir esto es que está dispuesto Trump a meterse con Disney. Sí. ¿Ya? O sea, es que en realidad la arremetida contra los medios es amplia, ¿no? Pero en este caso le tocó a Disney a raíz de la solicitud adelantada de esta licencia. ¿Y qué dice Disney? Disney, mira, lo tengo precisamente aquí. Disney, por un comunicado, no se ha metido en torno a este conflicto con Jimmy Kimmel, pero sí mencionaron que confiamos en nuestro historial, que demuestra que seguimos cumpliendo con los requisitos para ser licenciatarios, según la Ley de Comunicaciones, y la primera enmienda, y estamos preparados para demostrarlo ante los canales legales correspondientes. Entonces, finalmente, ellos no se hacen parte, ¿cierto?, de esta polémica, simplemente guardan un poquito de distancia, se ponen al margen, dicen, nosotros cumplimos con todas las licencias. Ahora, ¿por qué lo de la licencia es relevante? Y es que hay una cuestión, ellos se amparan en la Ley de Comunicaciones, ellos dicen desde la Comisión Federal de Comunicaciones que es necesario adelantar las licencias porque, ¿cierto?, es una cuestión de transparencia, una cuestión de una cierta pluralidad, ¿cierto?, para que los medios de comunicación no estén excesivamente concentrados, para garantizar la libre competencia, porque esto además también se da en el marco de que Disney está comprando acciones de Fox. Entonces, este escenario en donde Disney está un poco abierto, ¿cierto?, a nivel financiero, es que esta comisión aprovecha esta instancia, ¿no?, para iniciar esta arremetida y solicitar las licencias 2 años antes de lo que corresponde. Ahora, es muy loco porque el fin de semana pasó que intentaron, uno puede interpretar, matar a Donald Trump. Pero como que lo olvidamos tan rápidamente. Es que pasan tantas cosas con Donald Trump que ya uno tiene memoria ligera. Sí, con él. Es Sí, un fenómeno es bien demasiado. extraño. Ahora, ¿tú crees que va a terminar ocurriendo algo con respecto a esto o Disney tiene la capacidad para resistir? No, mira, lo que dicen los medios de comunicación en Estados Unidos es que es bien difícil que se le revoquen las licencias, por ejemplo, a un conglomerado tan grande como Disney. Eso es poco probable. Lo que sí queda abierta la discusión en el fondo sobre la relevancia de como les decía, la libertad de prensa, la libertad de expresión. Yo creo que de ahí se han agarrado más o menos los medios de comunicación en Estados Unidos y es un poco lo que se comenta en la discusión pública, ¿no?, en torno a lo que puede generar toda esta arremetida un poco como de licencias, ¿no?, como media administrativa. Y para ir cerrando, la batalla entre Donald Trump y los conductores de televisión es muy amplia. Está el caso de Colbert que sale ahora en mayo de pantalla por la adquisición entre Paramount, Warner Brothers y CBS, que finalmente decantan en que Larry Ellison, que es el heredero de los dueños de Oracle, tome la decisión de sacar del aire a Colbert bajo un argumento financiero. Ahora van por Jimmy Kimmel. Bueno, Jimmy Kimmel estuvo suspendido el año pasado un tiempo. Ellos aseguran que no fue por Donald Trump, pero sí Jimmy Kimmel en su momento hizo un comentario respecto a Charlie Kirk, como que había sucedido recién el asesinato de Charlie Kirk y Kimmel dijo que en el fondo los republicanos y MAGA, Make America Great Again, estaban capitalizando un poco la muerte de Charlie Kirk y es por eso que en el fondo estuvo algunas semanas fuera de pantalla. Ellos, como digo, se justifican diciendo que no fue por eso, pero claro, pasó esa situación. Igual hay que recordar que todo esto ocurre también como en un contexto de una polarización extrema que vive Estados Unidos. Estas narrativas también... esto aporta a la fragmentación de los medios en el sentido de que ya no funciona de manera diversa, sino que hay dos polos en el fondo como muy, muy antagónicos que también fomentan la fragmentación de los medios y esto sigue avanzando. En el fondo es como un círculo vicioso en donde una cosa en el fondo lleva a la polarización y la polarización lleva a lo siguiente y así
Y claro, esta polarización, ¿cierto?, que se agravó mucho con la entrada al Capitolio hace un par de años atrás, hasta el día de hoy lo vemos en ciernes, hasta el día de hoy la polarización. Natalia Riquelme, periodista internacional, esta mañana relatándonos qué sucede con Donald Trump, Jimmy Kimmel, la FCC y la libertad de expresión en Estados Unidos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Puesto número 2 de esta mañana de jueves 30 de abril de 2026. La Contraloría General de la República ordenó iniciar un sumario administrativo en la CGGov tras detectar irregularidades en las publicaciones oficiales que aludían a un supuesto estado en quiebra. El organismo determinó que no existían fundamentos técnicos suficientes para respaldar dicha información, lo que habría vulnerado principios de probidad y veracidad de la comunicación pública. La controversia escaló al ámbito político luego de que el diputado Jaime Araya solicitara la suspensión de Cristian Valenzuela mientras se desarrolla esta investigación. Paralelamente, un grupo de funcionarios de Gendarmería de Chile advirtió un vacío legal que impediría sancionar a funcionarios corruptos tras recientes cambios constitucionales, generando preocupación por el control disciplinario en el sistema penitenciario. Mira, Oye, espera, pero para que la gente lo entienda, todo esto partió en marzo cuando el gobierno, a través de sus redes sociales, publicó mensajes a través de Instagram justificando el alza de los combustibles, diciendo textual, nos dejaron sin plata, y que estábamos ante un estado en la quiebra. Y bueno, la Contraloría investigó y ordenó un sumario administrativo, y acá el ente controlador fue tajante. Esa frase no tiene ningún sustento técnico ni táctico, en simple, no es verdad que el Estado esté quebrado, y usar esos términos vulnera la probidad y la veracidad de la comunicación pública. Mira, hay varios factores como lo que te estabas contando que tienen como origen este posteo, parece, ya lo dice la Contraloría, salida de madre, que finalmente tuvo consecuencias y expresiones como las de Jaime Araya, que ofició a la ministra Mara Cedini solicitando la suspensión de Cristian Valenzuela. Cristian Valenzuela, el Steve Bannon chileno, lo hemos comentado acá, hemos dado su biografía de manera detallada, tratando de entender todo esto vinculado a la Dirección de Comunicaciones de Presidencia. La petición busca resguardar la imparcialidad del proceso investigativo y evitar interferencias durante el sumario. Araya enfatizó que la medida es de carácter preventivo y no implica prejuzgamiento alguno. Además, solicitó la designación de un fiscal independiente que garantice una investigación rigurosa y transparente. Rey del facto, Camilo Espinosa, muy buenos días. Se devolvió el boomerang. Se devolvió el boomerang. De Mara Cedini. Pero yo no sé si es tanto Mara Cedini en esto, lo comentamos en su momento. Si bien ¿cómo decirlo? Las piezas gráficas, todo lo que tiene que ver con las comunicaciones del mundo del gobierno, tienen que ver con ella. Acá hubo alguien que se supone que asumió la culpa. Y él fue Valenzuela. El señor Cristóbal Valenzuela, ¿se acuerdan? Que hubo una reunión, él dijo que estaba, digamos, en esto, era el responsable, asumía todas las culpas, y el diputado Araya está pidiendo, digamos, que ¿cómo se llama? Como que lo suspendan, algo así. Claro, y ahí hay también una tensión en dos niveles. Una es comunicacional, con el uso de información no verificada en canales oficiales del Estado, y otra normativa por posibles vacíos legales en instituciones clave. Y ahí está este tema con esta suspensión de Valenzuela. Ahora, ¿qué pasa en Gendarmería, Yasmin? Porque estaba viendo que había un vacío legal, ¿no? Sí, porque hay una segunda parte de toda esta historia que a mi juicio yo podría considerar quizás peligrosa, que tiene que ver con la seguridad, porque un grupo de funcionarios de Gendarmería acudió a Contraloría para denunciar que tras los recientes cambios constitucionales que pasaron a la institución, al nuevo Ministerio de Seguridad, se generó un vacío legal gigante. Lo que acusan acá Gendarmería es que el antiguo estatuto administrativo ya no calza con su nuevo rol de fuerza de orden. Es decir, que este resultado práctico denuncian que hoy no tienen las herramientas legales para sancionar a funcionarios corruptos. Cáchate esa. Claro. O sea, yo lo que, con peras y manzanas, lo que estoy intentando decir es que si hoy pillan a un gendarme recibiendo plata, por ejemplo, no sé, ejemplificándolo, como por ejemplo del Tren de Aragua, por meter un celular en la cárcel, la institución no la puede castigar por este enredo de leyes. ¿En serio? No los pueden castigar, y eso es lo que admiten con esto. Sí, bueno, Contraloría en el centro de la noticia. A mí me gustaría volver un poquito a lo de Mara Cedini y
digamos, lo que ocurre con la CGO y este tema, basándome en el documento de la Contraloría, que es bien interesante porque básicamente lo que hace es definir lo que nosotros y en la Escuela de Periodismo bautizan como la noticia. Dice que los contenidos que emanan del gobierno, dichas comunicaciones, deben ajustarse a los principios de probidad, transparencia y al deber de entregar información verificada, correcta y oportuna, que no es otra cosa que básicamente decir la verdad. O sea, eso es en términos muy, Claro. muy concretos. Y cuando en el fondo decían que... Pero se estábamos hablando de gendarmería. No, ahora. No, por eso dije. Ah, ¿sí? ¿Sí? Volvamos al tema de disculpa. Mara Sedini. No te escuché, Porque esta descripción, digamos, del tema de lo que es, digamos, lo que está apuntando, en términos muy concretos, que puede sonar poca cosa, el hecho de instruir un sumario, de hecho era un proceso disciplinario, ese era el concepto que utilizaron de Contraloría, que en el mundo administrativo, en el mundo del Estado, se traduce a un sumario. Puede sonar como no es poca cosa, puede que le llame la atención, puede quedar en eso, este tema. Pero en el fondo lo que hace Contraloría es relevar que lo que ocurrió con esto de que el Estado estaba sin plata, que salió en gráficas y que, entiendo yo, salió también en un video que lo vimos acá. O sea, se volvió hasta un Y meme lo de bajaron. Doggies. No, Doggies hizo un meme. Me acuerdo. creo que WOM también Sí, jugó todos con hicieron eso. sus propias pancartas. Sí, puede sonar poca cosa la sanción, el castigo. Probablemente aquí no se vaya nadie. El diputado Araya está tirando básicamente en esta conversación el tejo pasado. Más allá de que, digamos, Valenzuela asumió la culpa y todo eso. Lo que yo creo que cuando ocurre eso, cuando Valenzuela dice yo soy culpable, y esto es bien importante también atenderlo, es que ¿dónde está el poder, digamos, sobre todo de las comunicaciones? Porque no está en Mara Sedini. Más allá de que, digamos, es un nombre bomba, que ya lo reconocen todos, es un nombre que genera atractivo y genera clics, la situación evidentemente ya tiene un responsable confeso de esta situación, salió en la prensa, lo saben sus compañeros de trabajo, que es el caso de Cristóbal Valenzuela, y esa confesión básicamente lo que hace la Contraloría en esto es decirle, muchachos, digan la verdad. No es más Qué que loco. eso. Sí. Como no es verdad de que Y- el y Estado le- está en quiebra como ustedes pusieron, se lo dice la Contraloría. Y le pone esa lista de que pasan en primero de periodismo de qué es la noticia. Entonces eso es bien Dramático. llamativo. Ahora, volvamos a lo que estamos comentando con Geraldine. Lo de el la tema gendarmería. de gendarmería. Bueno, lo de gendarmería es justamente una situación. Lo que pasa es que hay varios cambios en gendarmería, se aprobó, está en proceso de conversación y tiene que ver con todo este proceso de implementación también de la ley de gendarmería que se está discutiendo en el Congreso. Y tiene que, digamos, cuajar una serie de cambios. Cambios que, por ejemplo, tienen que ver también con la asociación de los gendarmes, que ellos siempre han tenido un poder, cierto poder, una suerte de sindicato de gendarmería, lo que siempre ha generado mucho revuelo porque el hecho de que los gendarmes tengan esa capacidad de defensa a veces los protege. Por ejemplo, no existe lo mismo no sé, pienso yo, en carabineros. No existe un sindicato de carabineros. No existe un sindicato en el ejército. ¿Por qué existe gendarmería? ¿Por qué existe una asociación de funcionarios en gendarmería? Eso, gente, siempre ha generado cierta polémica y siempre ha habido un problema estructural. Y justamente lo que ocurre con este descubrimiento que lo sacó Santa ayer, es que existe este vacío legal que impediría la fiscalización de gendarmes que estén acusados por delitos de corrupción. Que sabemos son varios, lavado de activos, son cosas que en general vamos comentando acá. Incluso puede ser el pasar droga o insumo a reos, en fin, o participar incluso de redes al interior que impliquen esta confusión. Entonces, al detectar esta fiscalía, lo que hace es poner el acento también en justamente algo que se quiere aumentar, que es la fiscalización de los gendarmes. Entonces, nada, son noticias que van emanando, ¿cierto?, de el ente que encabeza Dorothy Pérez. No, y también hay que ser justos porque, claro, la dirección de Gendarmería también sale a desmentir este caos por parte de los funcionarios de Gendarmería. Ellos aseguran, la dirección, para ser enfáticos, aseguran que hay una transición normativa estructurada y que las reglas antiguas siguen vigentes hasta que se dicte esta nueva ley orgánica. Pero bueno, ya se instaló esta duda. Así que, bueno. Igual es impactante que hayan partido así. Eso es lo que me tiene más preocupado. Me tiene preocupado la partida. Yo les digo todos los días,
porque yo pensaba que íbamos a tener como un primer semestre muy tranquilo. No, No. no, yo ¿Cómo? nunca me lo imaginé. ¿Te No. acuerdas el año pasado cuando nos juntábamos en el café después del programa y te Sí. decía, van a pasar cosas? Y tú me decías, tranquila, y están pasando cosas. No, pero Y tú sigues también, en modo tranquilo. Es que yo creo que siempre hay que tener perspectiva, pero Sí, es cierto. lo que a mí me preocupa es que sean tan torpes. O A sea, mí- a propósito del megáfono, ayer es perder poder. Está como gritando con un megáfono. Hace 2 semanas, bueno, el factor Marasedini que tiene como muy preocupado a todos porque no aparece, y cuando aparece, ¿sabes qué? Yo he tenido la experiencia de ver su vocería ¿Ya? en eventos de La Moneda. Pucha. Yo creo, Pobre, te juro que me conmueve. Sabes que yo tampoco entiendo qué es lo que espera la ciudadanía en general, y me lo cuestiono, y también abro la pregunta para el chat. Claramente la vocera no es la mejor vocería que hemos tenido en estos últimos gobiernos y años. De hecho, ayer Valeria Cárcamo dijo que después de volver a la democracia ha sido la peor. Palabras de Valeria Cárcamo, que la vi ayer en El Ciudadano. Pero a lo que quiero apuntar es que justamente ayer hizo un punto de prensa, o al menos me apareció un video en ex de la ministra vocera Sedini, y justamente estaba leyendo. Y aún así la gente la criticaba, decían, oh, pero ¿cómo volvimos al colegio? 90% leído y 10% muletillas. Entonces no entiendo qué es lo que esperan, porque se nota que ella está aprendiendo sobre el paso. A mí ayer un amigo a propósito de teorías conspirativas y todo No, eso. no, a la conspiración, no. No, pero era más bien en tono talla, ¿cierto? Que en el fondo Kast lo que estaba haciendo era tener un muy mal primer año para solo después poder mejorar. Claro. ¿Cómo? Acá, Como bajar que los números de está- todo para claro. después solo tener Ah. arriba. Solo tener alza, entonces terminar el gobierno en alza. En fin, Oye, igual poco justa Valeria Cárcamo. Tengo la mayor de la estima, me cae bien, pero estuvo en la vocería Osvaldo Pucho. Oh, que hablaba así, como traído sin cuello. No es Osvaldo Pucho. Con mucho respeto a Osvaldo Pucho, ¿eh? Pero Duró Osvaldo su red igual Osvaldo mucho. resistió, Sí, aguantó. pero no era el rey del carisma. No, nada. Oye, vamos a estar hablando de comunicación en minutos, pero antes tenemos algunos mensajes para ustedes en esta mañana que nos estás viendo. Lo primero es que, ¿sabías que pronto es el concierto de los Jonas Brothers? ¿En serio? El 10 y 11 de mayo la banda se toma Santiago y nosotros tenemos sorpresas junto a Stellar Bet. Si tienes tu tincada sobre algún partido de fútbol, alguna competencia de deporte o las selecciones de algún país, ingresa a Stellar Bet y usa el código TURNO porque estaremos sorteando 2 entradas entre los usuarios que usen el código TURNO. Carga, participa y estarás en el sorteo para esta increíble experiencia. Llama, recibe un bono de 3.000 pesos para usarlo en la plataforma. El día 6 de mayo tendremos los resultados y recuerda, solo para mayores de edad. Participa con responsabilidad. Y además, amigas y amigos, tenemos un gran regreso musical que contarles. Sí, este miércoles 6 de mayo, la destacada cantautora y compositora colombiana Marta Gómez vuelve por tercera vez al maravilloso Teatro Nescafé de las Artes. Y esta vez lo hace bajo la gira Letra y Música, con la que celebra 25 años de carrera, 22 discos y más de 200 canciones, recorriendo desde sus primeras creaciones musicales hasta sus composiciones más recientes, junto a los músicos Pedro Rossi y Joel Tortul. La apertura del concierto estará a cargo del cantautor nacional Sebastián Arancibia. Les esperamos en este hermoso encuentro junto a Marta Gómez. Las entradas están a la venta a través de ticketmaster.cl y sin recargo por servicio en boletería del Teatro Nescafé de las Artes, con un 20% de descuento para socios de la Comunidad de las Artes. 9 y 12 minutos, 9 y 12 minutos. Charla y conversación, puesto número 1 de este jueves 30 de abril. Este segmento es presentado por Stellar Bet, donde juegan las estrellas. El ministro del Interior, Claudio Alvarado, encabezó una reunión en La Moneda junto a autoridades clave del Ejecutivo para abordar la controversia generada por un oficio de la DIPRES que proponía descontinuar programas sociales. La instancia buscó ordenar la coordinación interna tras el reconocimiento del documento como un error político y comunicacional, y este episodio tensionó al oficialismo. Reactivó cuestionamientos sobre el rol del segundo piso liderado por Alejandro
Irarrázaval, perdón, mientras desde sectores del gobierno se pidió fortalecer el liderazgo de Interior como eje articulador. La situación sucede en medio de un escenario legislativo complejo y con el presidente José Antonio Kast enfrentando críticas por eventuales recortes sociales. Y justamente en esta mañana en Turno AM nos acompaña la académica de la Universidad de Santiago de Chile y experta en comunicación política, una vez más acá en Turno AM, Jimena Orchard. Bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Jimena? Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Jimena, partamos con lo del gobierno que responde a la crisis de la circular número 16 en 3 actos. Quirós niega recortes. Por otra parte, vemos también a Kast que culpa al gobierno anterior y luego lo llaman como un ejercicio de planificación. Y desde la comunicación política, ¿cómo se lee toda esta secuencia? Yo creo que toda esta secuencia ha sido bien difícil de seguir y de justificar. En realidad, digamos, ha habido explicaciones contradictorias permanentemente, creo, en los distintos actores involucrados, y acá lo que estamos viendo ahora es un intento de recobrar el control político de la situación y principalmente darle más protagonismo a los ministros políticos con filiación partidaria, digamos, que son los que están en este minuto tratando de enderezar este barco y que coincidentemente son también los que tienen una mejor aprobación ciudadana. Yo creo que ahí hay una clave respecto de esto, de uno de los flancos que se le ha abierto a este gobierno, de los varios que se le ha abierto en estas semanas. Todavía no es mucho más que eso lo que llevan en el gobierno, pero que me parece que son en parte resultado de las características que tiene su gabinete, ¿cierto? Y de la inexperiencia política que muchos de sus ministros tienen, particularmente varios de los más importantes que están sentados en el comité político. Ahora, perdón, igual hay que entender cómo se traspasan las informaciones a la gente, porque el mismo grupo de personas tenía una potencia en redes sociales muy propia en el momento de la campaña. Pero hoy gobernando no logran lo mismo. Pero no logran lo mismo por inexperiencia política, porque no entienden el aparato. No sé si piensas algo similar o... Yo creo que es muy diferente hacer campaña que hacer comunicación de gobierno. Son dos tipos de comunicación completamente distintos. Yo creo que este equipo comunicacional estuvo muy bien aceitado como oposición y como campaña. Sin embargo, claramente no logra todavía asentarse y situarse y sobre todo distribuirse los roles con claridad en lo que es una comunicación de gobierno, que es otro contexto distinto, completamente diferente. Y creo que ahí claramente hay algunas tensiones que tampoco son completamente inéditas. O sea, en general suelen darse tensiones entre el segundo piso y los ministros relevantes del gabinete. Eso es algo que ha pasado en muchos gobiernos. Pero claramente ahí se están dando tensiones que se están evidenciando, ¿cierto? Entre el Ministerio del Interior, por una parte, el jefe asesores, entre la ministra, bueno, para qué decir, la ministra de la vocera, ¿cierto? Y el jefe de contenido, Cristian Valenzuela, ¿cierto? Ahí hay tensiones bastante evidentes respecto de quiénes tienen el protagonismo, de quiénes tienen la atención del presidente, de quiénes están tomando las decisiones. Y cómo se están ordenando esas decisiones que son el corazón de las decisiones político-comunicacionales. Jimena, pero siendo... a ver, mi duda es, ¿el problema es político o es comunicacional? Y te lo pregunto porque, claro, podemos hablar mucho de las formas de Mara Sedini y tal vez de otros voceros que, no sé, el caso de Iván Poduje también, que ha llamado mucho la atención y ha generado polémica. Pero no debe ser fácil comunicar política que, por ejemplo, desde el bencinazo en adelante, o sea, el alza a la bencina para un comunicador, oye, yo me imagino en ese escenario hay que comunicar esta alza a la bencina, después los recortes, que se vienen recortes a la PGU. Entonces, ¿es un problema más bien que reside en la política y bueno, lo comunicacional hace lo que puede, o es un problema más bien generalizado en todas sus facetas? La comunicación siempre es más bien subsidiaria a lo político. De alguna forma, la comunicación nunca te arregla una mala gestión. Una mala política es una mala política. Una mala política, digamos. Sin embargo, yo creo que lo que tú señalas justamente tiene que ver con la diferencia que hay entre un proceso de campaña y un proceso de gobierno. Es decir, esta campaña, si piensas en la campaña, nos vamos para atrás, ¿cierto? Y empezamos con la campaña de Kast, ¿cierto? Se fundó respecto a ciertos mensajes, primero un diagnóstico que se construyó respecto del tema seguridad, migración, cierto crecimiento económico,
todos esos pilares que de alguna manera sostuvieron esa campaña y que se construyen respecto de una urgencia, de esta imagen del gobierno de emergencia que sabemos, y las personas que apoyaron ese diagnóstico, que es una cosa, ¿cierto? Apoyar un diagnóstico de que efectivamente estamos en un contexto de emergencia, son personas que, o sea, si yo acepto y voto por un gobierno de emergencia, espero soluciones rápidas, ¿no? Propias de un contexto de emergencia. No obstante, las soluciones a los tipos de problemas que este gobierno pretende abordar, ninguna va a llegar rápidamente. Y por el contrario, el gobierno no solamente eso, sino que además le está pidiendo a la gente que asuma costos. No solamente que le está diciendo, o sea, no solamente las personas están experimentando que las soluciones no van a ser tan rápidas como imaginaron, sino que se le está pidiendo que asuma costos muy visibles y muy concretos y muy rápidos, como por ejemplo el benzinazo que tú señalas. Y por ejemplo, ahora están haciéndose muy evidente a propósito de esta discusión sobre la ley miscelánea, que esta cosa media esotérica, ¿cierto? del recorte de 6.000 millones de dólares, perdón, que se planteó en campaña, que nadie puede decir que no se planteó, porque se planteó permanentemente, pero que nunca se explicó. Ahora eso está asumiendo una entidad se visibiliza en el fondo cuáles serían potencialmente esos espacios justamente para generar ese recorte. Y eso tiene costo evidente para las personas. Entonces, creo que ahí es donde se está, en el fondo, ocurriendo ese desfase, en términos que el mensaje sobre el cual se construyó la campaña no es un mensaje que se pueda, digamos, tú no le puedes pedir a las personas que continúen apoyando este gobierno únicamente en base a una lógica del sacrificio, básicamente, y de la disciplina, que es un poco, han sido los ejes del mensaje. Pero eso pasa porque eso pasa también, y tú que has estudiado el tema, con la sociedad chilena en específico, que pedirle eso es pedirle demasiado. No, o en general sucede. O sea, a ver, yo creo que más que pedirle eso, es pedirle demasiado. Creo que es muy difícil que tú sostengas una popularidad en base justamente a pedirle a las personas que asuman un sacrificio constante en relación a un horizonte de resolución que no se visibiliza con claridad. O sea, tú tienes que ser capaz de movilizar algo un poco más positivo, ¿cierto? O movilizar algún tipo de entusiasmo o algún tipo de emoción. Hoy día el gobierno no está siendo capaz de movilizar ningún tipo de emoción, está ocupado en polémica y controversia pequeñas. Entonces falló en la épica de la crisis. Porque si tú le das épica a la crisis, que es como un terremoto. En un terremoto hay una situación incontrolable, en la cual tú tienes ciertos recursos para administrar y poder trabajar. Por ejemplo, nunca me voy a olvidar cuando un cuadro clásico, Amaro Gómez Pablo está presente en el sur y empiezan a saquear. Y es un escenario de crisis y después devuelven las cosas, pero se da una épica de crisis, como que todos debemos coordinarnos, que en Chile termina en general con Don Francisco como arma secreta, ordenando la situación. Como gran situación del espacio, aparece Don Francisco como especie de mandatario y ordena. Entonces, si un gobierno genera una crisis, se autoinflige una crisis, desarrolla un relato de la crisis, es como raro que el mismo gobierno pueda sacarte de la crisis. Es decir, el gobierno genera un relato de la crisis, pero obviamente se presenta a sí mismo como la persona redentora, digamos, que efectivamente es capaz de darle resolución a esa crisis. El tema es que ahora tiene que sostener, digamos, ese relato en un compás de espera, digamos, que probablemente va a demorarse mucho en dar algún resultado visible para las personas. Por el contrario, como decíamos, lo que se está haciendo visible en este momento son los costos que, digamos, que la política de carisma doctrinario de este gobierno podría tener para las personas en términos de derechos sociales, digamos, en otros términos, costos que no estaban necesariamente en la discusión pública. Entonces, efectivamente ahora, digamos, lo que pareciera es que no había una capacidad de recuperar algo de esa narrativa o de esa épica, si queremos llamarla de esa manera, o bien de dar ciertas señales un poco más contundentes que puedan tranquilizar, ¿cierto?, a la opinión pública o devolverla como a esa sintonía emocional que tuvo en algún minuto con el gobierno. Hoy día escuchaba en la mañana, mi fuente es la radio, así que... ¿Está bien? ¿Qué radio? T13. Sí, Ya. quizás ya lo comentaron, pero escuchaban que aparentemente se estaría confirmando una posible visita a Nayib Bukele. Sí. Sí. Y eso claramente podría ser un golpe, ¿cierto?, de efecto que justamente apunta en esa dirección, ¿no? En el fondo de darle, ¿cierto?, un mensaje que puede ser tranquilizador, particularmente
para el votante no doctrinario que apoyó a Kast y que le dio el triunfo, digamos, porque claramente el casi 60% con el que ganó el presidente Kast no es un 60% del Partido Republicano, ni necesariamente un 60% que apoya doctrinariamente la política de este gobierno. Jimena, por otra parte, en la mañana estábamos analizando el video del presidente a las afueras dando explicaciones con un megáfono con funcionarios en Temuco, funcionarios de salud pública. ¿Eso tú lo consideras como un error de coordinación, como un error de comunicación, o más bien salió airoso José Antonio Kast? A ver, yo creo que es arriesgado debido a las características que tiene Kast como líder, que en general no se caracteriza o no se ha caracterizado particularmente por ser una persona cercana o capaz de, en el fondo, de salir airoso de este tipo de situaciones. Que, por ejemplo, eran situaciones similares que nosotros se observaron en el gobierno anterior. Parecía, ¿no? También el gobierno, así como el presidente saliendo como a conversar, no me acuerdo, no sé si eran las matronas o las enfermeras, también una situación similar. Entonces creo que es arriesgado para él hacer eso, pero principalmente a mí me parece que más bien es una evidencia, ¿cierto?, de que efectivamente esta descoordinación, si la vamos a querer entender de esa manera, yo todavía tengo dudas al respecto, pero cierta descoordinación de esta filtración, ¿cierto?, de estos recortes que desde Hacienda, si es que efectivamente eso le va a significar, digamos, tener que dar explicaciones permanentemente respecto del contenido de ese oficio, que yo creo que es lo que va a pasar probablemente el resto de este año. ¿Pero es descoordinación o es que efectivamente dentro del gobierno conviven, como se dice, dos almas? Porque comentábamos, de hecho, en un panel hace unos días, esta idea de que por ahí Quirós no le interesa tener un consenso social, ni que su reforma tenga más apoyo, más adhesión. Pero por otro lado tenemos a García Ruminot, que está sumando gente, que se llega a reunir hasta con el PC, el Frente Amplio, busca ampliar, digamos, mirar respecto a la reforma. ¿Es de coordinación o es que en verdad hay dos formas de ver el problema? Espera, Camila, a mí me gustaría complementarte, porque desde el Ministerio del Interior se dice que están acusando que asesores del segundo piso están dándole instrucciones directas a otros ministerios, saltándose la autoridad legal de Claudio Alvarado, es decir, que hay duplicidad de mandos. Exactamente. Claro, es que a eso voy un poco que tengo dudas hasta qué punto esto es una descoordinación. Es decir, evidentemente aquí hay distintas almas presentes en este gobierno y en este gabinete, y por eso les partía diciendo que para mí ese es el principal problema en términos de la sostenibilidad de comunicacional y política, digamos, del gobierno, en el fondo. Por lo tanto, no, si bien solo podría especular, digamos, hasta qué punto esto realmente es una filtración, quién filtra, con qué propósito, eso, digamos, sería en un plano especulativo, pero sí me parece que se evidencia que hay distintas miradas y creo que el ministro Quirós ha sido bastante explícito en señalar que no, digamos, que no está buscando ser el ministro más popular. Y en ese sentido, ¿hay alguien que lo está haciendo bien? ¿Puduje, por ejemplo? Sí, hay que dárselo. Poduje. Por lo menos Poduje levanta a las huestes de ultraderecha más marginales, al troll, como una especie de esperanza. Porque hay algo muy triste esta temporada. Todos los trolls de ultraderecha y esa cultura de la confrontación y la dicotomía tiene que defender algo que no es muy defendible. Es como lo mismo que le pasa al gobierno, pero es peor, porque por último el gobierno tiene algo que ganar, tiempo. El troll gana el instante y la emoción de la dopamina. Que es el rush que le genera la confrontación. Y ese mundo que le pasó también en Argentina a los grupos como los streamers como Carajo y otros, hoy están súper disminuidos, y les pasa acá también, porque defender es algo, y no criticar es algo que va en contra aburrido. Claro. Y además no solamente va en contra de aburrido, la lógica confrontacional, va en contra del confrontamiento. Sí. Como, no, esto es bueno. Entonces es muy loco ver, yo lo digo porque ayer tuve la experiencia de ver Sin Filtro, les queremos agradecer que pongan los audios, pero pongan el nombre, marginales. No. Pero no sean así, nosotros citamos Tele 13 Radio, citamos todo. Incluso a ellos también los citamos. Y aquí los estamos citando. No queremos los márgenes. Entonces yo estaba mirando, muy sorprendido,
Y era muy triste ver cómo ellos mismos se enfrentaban ya por Poduje. Era como la defensa de Poduje y lo malo que estuvo que Paulina Núñez hiciera crítica a ese mundo. Pero no pueden convivir entre ellos. Hay una, Sí, pues claro, es que claramente hay una fricción. Hay una fricción que se ha expresado también de otras formas, también se expresó en el gobierno de Boric, digamos. Esa fricción entre el aparato más partidario, Lo que o más bien acusaban entre amarillismo. claro, lo que acusaban amarillismo versus el así llamado socialismo democrático, que tampoco es un nombre que me guste mucho, pero el así llamado de esa manera, ¿no? Aquí de alguna forma también se están expresando esas distintas visiones, como con este gabinete que tiene un carácter más tecnocrático, muy cargado a la figura independiente, con una, digamos, presidencia, no completa presidencia, pero con una participación bastante marginal de los partidos en las cabezas de ministerio, y eso se expresa, digamos, en este tipo de conflictos. Y en el caso de Poduje, a mí me resulta llamativo. Yo creo, o sea, creo que hay distintas razones para explicar por qué él tiene es popular. Yo creo que quizás, claro, hay una audiencia que se conecta con ese estilo que él tiene, que es juntamente confrontacional, que de alguna manera permite hablarle a esos grupos de personas. Es como trampismo. Un poco, claro. Yo creo que es quizás el que adhiere más como a esa figura, ¿no? Como de alguna manera de interpelar, ¿cierto?, a la pobladora directamente y decirle, ¿cierto?, señora, ¿no? ¿Cierto? Esa frontalidad, esa confrontación que uno no ve tan claramente en el resto del gabinete. No sé, Jimena, si viste el video de ayer de estos Presidente Responde, que nosotros le llamamos como streamings del gobierno, como que junta en una mesa de 5 a hablar al presidente. Y había una señora, que era una de la junta de vecinos, que tenía un montón de confusiones ideológicas súper profundas, pero a la vez mucha espontaneidad para pedirle gestos que van más allá de las ideas a los funcionarios. Por ejemplo, le falta más carácter, que fue lo que le dijo a la ministra. Sí, le dijo que era blandita a la ministra Steiner. A la ministra Steiner. Claro, pero también pedía militares a la calle, era un popurrí. Pero Claro. esa señora, a mi parecer, representa mucho del cliente político hoy. Y ahí hay algo con lo cual tampoco el gobierno, y eso es lo que le demandaba a esta persona, conectaba. ¿Por qué son tan difíciles ese grupo de personas? Ese grupo. Yo creo que es un grupo particularmente difícil porque es un grupo que no tiene un domicilio político claro. O sea, no tiene, en fondo, no es un votante doctrinario, no es un votante que tiene necesariamente que apoyó a Kast por un componente ideológico. Ese votante también existe, obviamente. Hay un grupo de votantes de Kast que efectivamente, digamos, está de acuerdo con la visión que tienen respecto a la política, ¿cierto?, con achicar al Estado, ¿cierto?, y lo que eso puede significar en términos de costos. Quizás no hay una evaluación crítica al respecto, por el contrario, se cree que el Estado no se desgrasa o qué sé yo, ¿no? Sin embargo, hay un componente importante que es el componente que le dio el triunfo al gobierno, y creo que eso es importante que el gobierno no lo olvide, digamos. Hay un delta muy importante entre la votación del presidente Kast en primera vuelta y en segunda vuelta. Y ese delta justamente tiene que ver con ese votante que es mucho más volátil en términos de sus afiliaciones, que hizo un voto principalmente instrumental, en el fondo. Un voto instrumental en la medida que consideró que esta persona y este gobierno y la administración que representa es una administración que me puede resolver los problemas que yo percibo como urgentes. Entonces, es un público que quiere soluciones rápidas y quiere ver eso. Y eso demora, en fondo. Y eso, obviamente, como esas soluciones sabemos que no son soluciones que se van a apreciar en la realidad rápidamente, implican o demandan una gestión comunicacional que mantenga esos temas sobre la mesa. Y, por ejemplo, la ministra Steiner no es una ministra que se haya visto particularmente activa públicamente o que haya tenido un gran manejo en términos públicos, haya construido una narrativa respecto a la seguridad. Claro, y también tiene un tema como comunicacional, como que no es, digamos, particularmente carismática. Te quería preguntar justamente por esa línea Poduje o el estilo Poduje que yo, en el fondo, transversalizaría de algún modo a otros actores políticos. Pienso, por ejemplo, a Manuchet, o pienso también Franco Parisi, que lo podríamos decir, no sé si es el mejor nombre, pero algo así como un estilo más performático, ya que le gusta, digamos, el show, para decirlo en términos muy simples,
que de hecho en el establishment, el mundo más tal vez cercano a lo que era o que les gusta, por ejemplo, el estilo que se lleva en la Concertación, mucho más sobrio, la política de los acuerdos, en fin, les cae muy mal y piden mayor seriedad en la política justamente por la aparición de estos personajes, pero son personajes que tienen réditos con ese estilo. O sea, Poduje está encimado en la encuesta, Manucheri fue el diputado más votado en la última elección. Lo invitan al Mercurio. Panuccioni, no Panuccioni, perdón. Poduje estuvo haciéndole una charla a los suscriptores del Mercurio. Sí, Claro, lo vi. el vi. Parisi estuvo a 4 puntos de pasar a segunda vuelta. Es un estilo que funciona. ¿Por qué ellos tendrían estímulos para abandonarlo? Claro, para ponerse serios, por así decirlo. Es que yo creo que ese no creo que existan. Efectivamente, es un estilo que rinde mucho en redes sociales, que rinde mucho en campañas electorales, que rinde mucho siendo oposición, pero que creo que es más difícil de gestionar siendo gobierno. Sin embargo, hay ejemplos, obviamente, de gobiernos exitosos, por ejemplo, como el del presidente Bukele, que quizás nos va a visitar, ¿cierto? Que de alguna manera mantienen parte de esa lógica desde la primera autoridad del país. Entonces, yo creo que efectivamente es un estilo que es complicado. Es complicado como del punto de vista como de la calidad del debate público, pero además es un estilo que rinde y que de alguna manera también enmascara, ¿sí? Y eso para mí es lo más problemático, ¿cierto? Las políticas que realmente se buscan llevar adelante, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando no es lo mismo, obviamente, pero cuando le ponemos a la ley miscelánea, ley de reconstrucción nacional, ¿cierto? O cuando le ponemos cuando hablamos, este gobierno ha sido súper bueno en eso, ¿no? Escudo fronterizo, ¿cierto? Todo esto es muy bueno en el eslogan corto y efectista. Que es capaz de vincularse emocionalmente con un público que comparte un diagnóstico efectivamente con el gobierno, pero eso dice bastante poco, ley de reconstrucción nacional, ¿cierto? Dice bastante poco respecto de lo que efectivamente está, digamos, debajo de aquella ley, ¿cierto? Como intención, o sea, eso no se llamó reforma tributaria. Es gracioso porque pienso en la relación entre Fidel Castro y Allende y Bukele y Kast. Esa Bukele Kast. Primero de una manera y después como parodia. Ustedes nos pueden escribir y pueden enviar sus mensajes acá en vivo y en directo. Jimena, te queremos agradecer muchísimo tu Oye, no, pues yo quería hacer una pregunta. ¿Hay pregunta? ¿Hay pregunta? ¿Cómo es eso? Oye, quería hacer otra pregunta, Jimena, pero precisamente sobre el área internacional que vincula directamente a José Antonio Kast, porque hace un par de semanas fuimos testigos de la caída histórica de Viktor Orbán, el líder de la ultraderecha en Hungría, que perdió el poder tras 16 años. Y esta noticia no termina ahí porque, claro, cae asfixiado por esta crisis económica, por liderar lo que el Transparency International lo catalogó como el gobierno más corrupto de la Unión Europea. Y ahí la caída de Orbán destapa lo que la prensa ya bautizó como los archivos Orbán, que lo están vinculando directamente también con nuestro presidente, José Antonio Kast. Esta investigación apunta que el gobierno húngaro no mandaba maletines con efectivo, sino que los triangulaba fondos a través de grandes ONG conservadoras, think tanks, y justamente el problema para José Antonio Kast es que los documentos filtrados sugieren que parte de ese financiamiento habría llegado a fundaciones y redes políticas en América Latina, en las que Kast ha tenido un rol protagónico durante años. Y tú que estudias cómo se construyen liderazgos, Jimena, el presidente Kast, hay que decirlo que también construyó parte de su capital político, no solamente en la seguridad, sino también en la probidad del discurso de las manos limpias que instaló durante la campaña frente a la corrupción de la izquierda. Con estos archivos presentes sobre la mesa, ¿cómo podría afectar la credibilidad del presidente con su gran referente internacional que resulte ser el líder efectivamente de una red de corrupción sistemática? Ya, bueno, del contenido de lo que tú estás señalando acá, claro, hay que ver qué es lo que realmente se señala ahí en primer lugar y ver de qué manera eso podría vincularse y confirmarse, verificarse, ¿cierto? En términos de vínculo con el presidente o este gobierno. Yo creo que esa es la línea
línea, digamos, la línea de doble filo sobre la cual ha caminado en su trayectoria el presidente Kast, en términos de justamente vincularse con una serie de líderes, no solamente él, Orbán claramente, probablemente el más destacado o el que es identificado como el iniciador de un estilo, ¿cierto? Pero también, Giorgia Meloni, también Bukele acá, también Milei, ¿cierto? Él claramente ha sido muy claro respecto de la red transnacional de líderes con la cual se identifica, con la cual comparte un ideario sin embargo, si bien comparte ese ideario, él como figura, como persona, digamos, como líder, es una persona que no necesariamente comparte esas formas necesariamente en términos de su expresión pública. Él, por el contrario, se presenta en otras coordenadas discursivas, si queremos verlo de esa manera. O sea, él en general no se presenta como, ya que hablábamos antes acá de Podug, etcétera, Claro. no se presenta en esa lógica confrontacional, necesariamente. Él construye otra figura, una figura mucho más del hombre disciplinado, ¿cierto? Un poco del padre, del dueño del negocio, ¿cierto? Pero sobre todo una especie de autoridad moral es la que intenta construir el presidente Kast. Entonces, efectivamente, eso podría entrar en tensión si se confirman algunos de estos elementos, pero creo que en la práctica, digamos, lo que no necesariamente son, me parece, datos que necesariamente vayan a disminuir radicalmente la adhesión. Como última pregunta, porque ya tenemos que cerrar el bloque, Jimena, esta autoridad moral que comentas, vemos que la moneda ha guardado silencios frente a la caída de Orbán y el posible involucramiento de nuestro presidente frente a estos archivos que están viendo en Hungría. ¿Qué significa este silencio en términos de comunicación política? O sea, yo creo que obviamente si tú sales a dar explicaciones, entras en el problema y lo instalas. Yo creo que no creo que por el momento esto se vaya a abordar públicamente pronto y en ningún caso debiera ser abordado por el propio presidente, digamos. Eso como una regla así como básica en términos de comunicación política. Tú más bien le tratas, y de comunicación de gobierno, tú siempre tratas que este tipo de flancos, si es que se abordan, sean abordados por otro tipo de actores en el aparato del gobierno. Así que bueno, vamos a tener que ver si es que la ministra Segini en algún minuto tendrá que dar explicaciones sobre esto. Jimena Barchar esta mañana con nosotros. Muchísimas, pero muchísimas gracias por venir. Los titulares más importantes de la jornada. Esto fue el ranking de noticias en turno AM.